cuando quieras. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, me presento, me llamo Sergio y aunque vivo en Aguilar de Campo, pues he colaborado desde siempre en una explotación agrícola familiar que está a unos 30 kilómetros de Aguilar, en el norte de Burgos, en la comarca del Tozo. Y bueno, pues ahora se da la situación de que mi madre ha estado al frente de la explotación y se va a jubilar y me voy a quedar con la explotación y la idea es parte de la explotación pasarla a ecológico e ir valorando pues un poco los pros y los contras de lo que me pueda ir surgiendo en cuanto a pues eso, metodología, semillas, siembra, pues todo lo que pueda surgir. Y bueno, es un poco el motivo de estas sesiones y de haber contactado con Quique de Mesetaria, pues para plantearle dudas y cosas que me han ido surgiendo durante este tiempo, antes de quedarme al frente de la explotación, que ha sido el tiempo que he estado pensando, pues eso, la posibilidad de poder pasar a ecológico, aunque no sea toda la explotación, parte de ella. Y bueno, no he aclarado que es una explotación de secano, muy pequeña, entre 60 y 70 hectáreas aproximadamente. Y bueno, eso es un poco lo que os puedo comentar. Muchas gracias. Pues cuando quieras, Quique. Vale. Bueno, pues nada, por presentarme lo primero, pues yo soy Quique Cortés, soy ingeniero agrícola y llevo muchos años especializado en el sector ecológico y bueno, pues nos conocimos Gabriel y Martina y estuvimos viendo un poco el proyecto y fue cuando me comentaron el tema de hacer el asesoramiento con Sergio desde el principio. Y bueno, lo de hoy voy a compartir porque tengo hecho un mini resumen, como bien has dicho antes, Gabriela, para no repetir lo de la pasada, pero sí por lo menos para que se pueda, para que la gente que no estuvo sepa el guión que seguimos. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, Vale. Vale, pues entonces, ahora a ver qué puede pasar esto. Vale. Bueno, pues lo que os decía, como punto de partida hicimos, este es un poco el esquema de la reunión de hoy, ¿vale? Y entonces, como os decía, hicimos primero una reunión previa en la que abordamos ese paquete básico para que Sergio valorara el pasarse o no también con números, que hoy profundizamos más, pero todo lo que conlleva también a nivel normativo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue tocar los puntos más importantes que tienen que ver dentro de lo que es todo el reglamento europeo de producción ecológica, porque lógicamente lo centrábamos en la explotación de Sergio. Valoramos la ayuda a la producción ecológica de Castilla y León. También le expliqué el tema de la certificación ecológica, que es un proceso que también hay que tener claro previo a iniciar la actividad. Y vimos una comparativa económica entre la producción convencional y ecológica, pero claro, a Sergio esto no le sirvió mucho. ¿Por qué? Porque lo que hicimos ese día, como a mí me faltaba su información, pues claro, yo valoré que todas las labores de Sergio se hacían por un externo. Entonces, claro, salían unos números que no respondían a la realidad y que es el objeto para que hoy estemos aquí. Entonces, posteriormente a esa primera sesión, bueno, lo que le pedía a Sergio es una foto de su explotación, pues tanto la ubicación, las superficies, el tipo de suelo, el tipo de maquinaria de la que dispone él, teniendo en cuenta las características de esa maquinaria, el coste de esa maquinaria que tuvo él, ¿vale? Porque también es importante para todos, para Sergio él lo tiene claro, pero para los demás que estáis en la sesión, que esto que vamos a hacer hoy es un ejemplo práctico y real de Sergio. ¿Qué quiere decir? Que si queremos extrapolarlo a un tercero, se puede hacer así, pero con matices. ¿Por qué? Pues porque habrá que adaptar los cálculos de los costes a la maquinaria de cada uno,
a las prácticas que haga, al precio de compra que tuvo, porque como veréis, todo eso se tiene en cuenta para calcular el coste por hectárea de cada labor que hace Sergio, ¿vale? De todas formas, lo vamos a ver. Y luego también, fundamental, lo hemos hecho en base a dos campañas, que Sergio me proporcionó superficies sembradas con los cultivos, rendimientos que tuvo y los precios a los que vendió, ¿vale? Entonces, lo mismo, importante, recalcar que esto lo estamos viendo en la explotación de Sergio con sus condicionantes climáticos y edáficos. Entonces, llegado esto, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues básicamente calcular los gastos y los ingresos con esas prácticas en convencional y los gastos y los ingresos que hubiera tenido Sergio en esas dos campañas con esa referencia si lo hiciéramos en ecológico. Para el coste de las labores, bueno, lo veis ahí en la presentación. Abajo en chiquitico está la dirección eh, del ministerio en el cual nos permite, ahora os pongo ejemplos, no os preocupéis, nos permite añadiendo nuestros datos, calcular el coste por hectárea. Y para el coste del gasoil lo mismo, he utilizado la referencia del ministerio para calcular el coste medio que hubo en una campaña y en otra campaña. ¿Vale? Entonces, esto, ahora lo que voy a hacer es esto, dejar de compartir y compartiros esto que os acabo de contar que hemos utilizado. Por ejemplo, grada de discos. Vale, vamos allá. Entiendo que lo veis, ¿verdad? Vale, Sí, perfecto. Bueno, pues lo que os digo, en esa web que os he puesto del ministerio, para diferentes tipos de labores, tú te puedes descargar una hoja Excel. Entonces, eh, para esta labor, que es el pase de grada, con la grada de discos, yo he calculado dos. ¿Por qué? Porque el coste del gasoil no es lo mismo en la primera campaña que en la segunda. Entonces, cuando analicemos los gastos y los costes de las labores en una campaña y en otra, veréis que hay una campaña que, como el gasóleo estaba más caro, lógicamente el coste por hectárea es más caro. Entonces, esta es una cosa muy sencillita, esta página, o sea, esta Excel, hay que ir añadiendo, pues eso, los valores de la profundidad de trabajo, la anchura del apego, la resistencia del suelo, que por eso le pregunté también a Sergio qué tipo de suelo tenía. Y bueno, todo esto al final nos da una potencia necesaria que ha de tener el tractor para poder calcular, como os digo, el coste de esa labor, porque claro, depende del tipo de labor, pues nos hace falta utilizar un tractor con más potencia o con menos potencia. Luego Sergio tiene opciones por su explotación de tener dos tractores diferentes, entonces siempre he escogido el que más se adapta a la labor dentro de las posibilidades que tiene Sergio. Por eso, en este caso, queda un elegido de 90 caballos, aunque el de Sergio sea de 10. Como os decía, en el tema de los costes de utilización del consumo de combustible y aceite, aquí he tenido que variar, porque por defecto en la página del ministerio pone el gasóleo a 1 euro. Entonces, con la otra web que os he dicho, ahí el ministerio saca informes anuales del coste medio al agricultor durante todo el año. Entonces, en la campaña del 22-23, pues el coste medio fue 1,36. Luego, llegamos al siguiente cuadro, en el que, como os decía al principio, es muy importante el precio de la adquisición. En este caso son 5.000 porque Sergio pagó 5.000. Si Sergio llega a haber pagado 10.000, pues en vez de 401 ya le saldría a 7,27. Y lógicamente, añadido al trabajo con el tractor, también nos variaría el coste total por hectárea. Si os fijáis, si hubiera gastado 10.000 euros, sale 23,99. En su caso, ha gastado 5.000 y entonces el coste de la labor para Sergio es de 20,73 euros la hectárea cada paso de grada.
¿Sí, Sergio? ¿Lo entendemos Sí, bien? Sergio, ¿está claro? sí, sí. Vale, perfecto. Pues exactamente igual que hacemos con la grada, lo que veis, lo he hecho absolutamente con todo. Con la abonadora, que pasa exactamente lo mismo, hay que ir introduciendo los datos correspondientes. ¿Veis? En este caso nos sale que hay que utilizar un tractor de 120 caballos, lo mismo, se incluye su precio de adquisición y al final nos da un dato, 5,63. Y como os digo, esto lo he hecho para todo. La vertedera, el cultivador, la grada de discos ya la hemos visto, el pulverizador, uy, que no sé si, creo que sí se está viendo, y la sembradora, ¿vale? Entonces, todas estas las he usado como referencia para Has, poder calcular. Quique, Sí. has compartido solo una ventana, no solo una aplicación, no la ventana entera. O sea, estamos viendo la grada. Ah, seguís viendo la grada. Vale. Bueno, pues entonces dejo de compartir. Y por ejemplo, ahora veis la pulverizadora. Pues lo mismo, lo que os digo, es exactamente igual que la que hemos visto de la grada, pero con los datos relativos, en este caso, a la pulverizadora. Y lo mismo, fundamental, que el precio de adquisición, en este caso, se ha tomado los datos que nos ha dado Sergio y que, lógicamente, esto puede hacer variar los números finales. ¿Vale? Entonces, dicho lo cual, nos volvemos a la presentación. Nos volvemos a la presentación, que es esta, ¿vale? Y con esto hemos sacado lo que es el cálculo de todos los costes y demás. Vale, siguiente paso. Ja, esto, vale, nada, ya sé lo que voy a hacer, perdonad. Os lo voy a compartir desde la Excel, que se va a ver mucho más fácil, porque en la presentación queda bastante más pequeñito. Dadme un segundo, que la localizo, que está aquí. Vale, vale, ahora sí lo veis, ¿no? Sí, Vale, voy a hacer así para que veamos el año a año, aunque nos... Vale, vale. Eh, vale, pum, 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 pum. Agricultura ecológica. Vale, ahí. Vale, pues es la campaña 22-23. Partimos de la base de los datos que proporcionó Sergio, que son que se sembraron 13 hectáreas de trigo y 25 hectáreas de girasol. El resto de su explotación ese año se mantuvo en barbecho. Lo que he ido haciendo es detallar todo lo que he ido utilizando Sergio, como son la semilla del trigo, la aplicó a 200 kilos la hectárea, el coste de esa semilla eran 430 euros la hectárea y da un coste total de 1.118. 1.118. Como labores, dio dos pases de grada, sembrar, la aplicación del herbicida, la aplicación del abono del Yaramilla 2547 y la cosechadora, que en este caso no es suya, pero me dijo que el coste por hectárea eran 70 euros por hectárea. La dosis del herbicida eran 2 litros por hectárea y el coste de ese herbicida 19 euros el litro. En el abono, 500 kilos por hectárea y 790 euros tonelada. Bien, pues haciendo los cálculos, como os he dicho antes, de las labores, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, precio de gasóleo de ese año, costes de compra de la maquinaria y el tipo de labor, pues nos van dando todos los costes de forma individualizada. Nos sale que para el trigo un subtotal de 8.611,98 euros de gastos. Como veis aquí, no he contabilizado los posibles costes del arrendamiento de las parcelas, porque es algo que lo tenemos en tanto cultivando en convencional como en ecológico. ¿De acuerdo? Los costes que hemos calculado son los relativos a la producción y todo lo que hace falta para producir. En el caso del girasol, exactamente lo mismo.
la semilla eran 52 euros por hectárea, labores en este caso, tres pases tres pases de grada, sembrar, aplicación de un sellante y cosechar, y nos da un subtotal. En este caso, 6.373,75. Y nos da que el total de los gastos para preparar el terreno, etcétera, etcétera, y cosechar de ese año en concreto para Sergio fueron 14.985,73. Asimismo, le pregunté a Sergio datos reales de producción y venta. Y bueno, pues lo que me dijo es que tuvo un rendimiento para el trigo de 3,3, vendido a 210, y un rendimiento de 720 kilos de hectárea a 350, esas 25 hectáreas. Y bueno, nos sale unos ingresos de 15.309 euros justos. Con lo cual, en el ingresos-gastos le sale en positivo de toda la explotación 323,27. Es importante para mí que, bueno, pues eso, este año entiendo que, bueno, lo primero, que estamos viendo una explotación que es pequeñita, con lo cual siempre es más difícil hacer más rentables las cosas, porque en una explotación con mayor superficie, normalmente la capacidad de los ingresos pues va aumentando. Entonces, en este caso vemos que el tema va bastante ajustado y si me equivoco me lo dice Sergio, ese año no fue especialmente malo, pero fue un año malo para tu zona. En cuanto a producción me refiero. Sí, sí. Lo que ocurre también, creo que esta campaña fue cuando hubo la subida de precios de insumos y demás, si no me equivoco, Correcto. ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí que correcto. puede que descuadre un poco. Sí, descuadra porque, sobre todo, este precio de 790 euros tonelada del abono, como bien dices, pues vamos, este abono en concreto no sé exactamente cuál es, pero este abono perfectamente hoy puede estar costando 450 euros la tonelada, que lógicamente, pues hombre, pues es una Sí, diferencia, claro, ¿vale? eso es. Entonces, llevándolo a qué hubiera pasado si Sergio lo hubiera hecho en ecológico, bueno, pues sigo la misma mecánica. Como veis, la semilla es un coste exactamente igual. En las labores tenemos el mismo coste, el mismo coste, salvo la aplicación de la abonadora y el coste de este abono. ¿Por qué? Pues porque ese año, vamos a poner de inicio de Sergio, teniendo en cuenta que por los condicionantes que él siempre me ha dicho de su zona y viendo cómo fue el año climático, hubiera tenido que sembrar bastante tarde estando en ecológico, eh, la aplicación de un abonado de fondo, pues no hubiera podido hacerla. Entonces, la aplicación de abono que he estimado para hacer un abonado también, igual que hizo él, fue un abonado de primavera, que es el Superbiazón, que se aplica a 1,5 kilos de hectárea y que tiene un coste de 30 euros el kilo, ¿vale? Entonces nos sale un subtotal en este caso de gastos para el trigo de 3.494,79 y en el caso del girasol, pues bueno, lógicamente ni hubiéramos aplicado el sellante ni el pase de pulverizador. El resto de labores serían lo mismo, pero lógicamente el subtotal pues nos varía un poco a 5.604,75 y nos da un total de gastos de 9.099,54 euros. Cuando nos vamos a la parte de los ingresos, ahí va, que esto no entra ahí. Vale. Cuando nos vamos a la parte de los ingresos, como veis, he puesto un rendimiento de 1,98. No está puesto al azar. Es un 40% menos de producción que ese trigo en convencional. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues porque siempre tenemos una reducción de producción entre el ecológico y el convencional. Mm, Bajo mi experiencia, este 40% de reducción que le he puesto
es un poco de más, pero para hacer bien números y curarnos en salud, pues prefiero pasarme que quedarme corto y que parezca que esto es lo más maravilloso del mundo. Entonces vamos a pensar que había una reducción del 40% de la cosecha y el precio de venta está tomado con precios reales de mercado de los que nosotros en la cooperativa hemos trabajado, para entendernos, ¿vale? Liquidaciones de agricultores ecológicos en esa campaña. Y en esa campaña, el trigo ecológico se pudo liquidar a 260 euros la tonelada y en el caso de la pipa he hecho lo mismo, ¿eh? He calculado un 40% de la reducción y me he ido a las liquidaciones de ese año y ese año el girasol ecológico se liquidó a 400 euros tonelada. Y bueno, pues nos da unos ingresos de 10.992 con 40. En el diferencial del ingresos-gastos, pues bueno, hay un diferencial positivo de 1.892,86. Es decir, pues es 6 veces más lo que ha podido ingresar, lo que hubiera podido ingresar Sergio en ecológico frente a convencional. Antes de seguir al siguiente año, Sergio, ¿alguna cosa? ¿Algún matiz? ¿Alguna pregunta? No, creo que de momento no, se ajusta bastante a lo que habíamos hablado de lo que fue la campaña. Vale. Y para el resto que estáis viendo, antes de seguir con la siguiente, ¿tenéis algo que queréis comentar para... ¿O seguimos? Bueno, yo quería comentar que entonces, o sea, esto es sin contar con las ayudas de ecológico, ¿no? Sí, Y eso que, efectivamente. No he querido tener en cuenta las ayudas de ecológico ni los gastos añadidos de ecológico porque en la propia presentación eso lo toco justo de forma independiente después, Gabriela. vale, vale. Y en este entonces me parece que la diferencia fundamental tiene que ver con el abono, ¿no? Es en lo que más Sí, hay. sí, la, Y, la diferencia fundamental efectivamente viene en este gasto de aquí que se refiere al herbicida, en este gasto que tiene que ver efectivamente con el abonado, esta aplicación del abono, que bueno, son 73 euros, pero bueno, eso es lo que marca la diferencia. Y aquí lo mismo, la diferencia se marca con el sellante, que en ecológico no lo podemos utilizar, y lógicamente el pase de pulverizador del sellante tampoco. Y en este caso, y ojo, digo, en este caso, para estas labores, veréis que el año que viene sí que va a haber una diferencia en las labores que se hacen, pero para los cultivos que utilizó Sergio y con su práctica en convencional, yo no consideré necesario cambiar ninguna de sus labores del trigo y dije, vale, en ecológico hacemos exactamente las mismas. claro, y también lo que me parecía, perdona, o sea, puesto que en el coste de los pases de euros por hectárea has incluido, creo, ¿no? Parte de como de la propia mano de obra de Sergio, Sí, o sea, de esos 20 euros por hectárea, parte es lo que es el sueldo de Sergio, o sea, esto que vemos abajo serían sus beneficios, pero después de él ya haberse pagado por esas horas de trabajo. Entonces, si no entiendo mal, como buena parte de la diferencia es en insumos que estarías pagando afuera, también es que de los ingresos en el ecológico un porcentaje mayor ya era para él antes, ¿no? sí, correcto, sí, eso es. Mm. No, perdona, el tema, no, perdón. El coste laboral de Sergio Sí, no está incluido en el coste de las labores. El coste de las labores se refiere a la maquinaria, a la amortización de la maquinaria, al tema sí. de repuestos de la maquinaria, que sí están incluidos, seguros, etcétera. Luego, el trabajo de Sergio debería de salir, si este mundo fuera como debiera, precisamente de esos ingresos gastos. Ajá. Desgraciadamente, de donde al final sale, y por eso existe, es de la propia PAC, que al final, en este año, Sergio, lo que hubiera conseguido es que la PAC que él cobró en el año 22 por cultivar en convencional, eso sería el sueldo de Sergio por haber cultivado esta explotación, más 323,27. Ah, vale, pues muchas gracias porque yo no lo estaba entendiendo bien, entonces. Vale, gracias. No, no, nada, Gabriela.
¿Alguno más o seguimos al siguiente año? Venga, pues Una seguimos. pregunta, perdón. Ah, ¿Las semillas cuestan igual en ecológico que en convencional? Eso me ha sorprendido. a ver, Olga, te digo, lo que he hecho para hacerlo real, eh, el supuesto que he utilizado es que íbamos a utilizar la misma semilla que utilizó Sergio en convencional en ecológico. ¿Por qué? Porque en ecológico podemos utilizar semilla convencional no tratada, que lógicamente vale igual que si la fuéramos a utilizar para convencional, y entonces he decidido utilizar su misma semilla. Si hubiéramos utilizado, en vez del trigo galpino, pues yo qué sé, el tocayo ecológico, pues igual el tocayo ecológico, el año 22 pues no costaba 430 euros la hectárea, o sea, euros tonelada, perdón, igual eran 450, pues pudiera ser. Pero como el reglamento nos permite utilizar semilla convencional no tratada, yo he decidido mantener la misma variedad que él. Y de hecho, te digo, en el caso del girasol, que él me indicó que era una semilla genérica, si hubiéramos utilizado el Peredovic, que es lo más normal, o bueno, no digo normal, digo habitual, que utilizan muchos productores ecológicos, se ajusta a 52 euros la hectárea también. Bueno, ¿alguna cocina más o pasamos al siguiente? Has mantenido el mismo esquema de trabajo en el primer año, no has hecho labores específicas o que se hacen en ecológico, ¿no? Efectivamente, yo el primer año sí, porque la hipótesis que yo he utilizado es que con las prácticas que hizo Sergio, que se ajustan perfectamente a la producción en ecológico, la única diferencia es que por los condicionantes que él me contó, yo interpreto que ese año, pues él vino a sembrar sobre el 25-30 de septiembre o la primera semana de octubre probablemente, y en ecológico hubiera que haberse ido a hacerlo, pues probablemente mediados de noviembre. Lo digo porque ese año, en esa época llovió bastante. Entonces, haberse ido a mediados de noviembre y manteniendo las mismas labores, él podía haber gradeado, podía haber preparado el terreno perfectamente, incorporando las hierbas que hubieran nacido y ya después haber dado el pase de siembra. Vale. Venga, pues el año siguiente. El año siguiente, los datos, perdón, que me proporcionó Sergio fueron 15 hectáreas de centeno, 6 de guisante y el resto era barbecho, perdón. Entonces, lo mismo, procedo a hacer todas sus labores en convencional, que en este caso dio un pase de vertedera, sembró, aplicó herbicida, abonó y cosechó. Y aplicó este herbicida, el Campai más Trimen, 2 litros hectárea, y el abono, en este caso, utilizó un 22-7-12. Y bueno, lo mismo. Aquí a la derecha se detallan pues los diferentes costes que tuvo y tuvo un subtotal de 11.003 con 40. Para el caso del guisante, pues eso, utilizó Cayán a este precio y lo mismo, dio pase de vertedera, cultivador, sembrar, pulverizador, cosechar y en el caso del herbicida utilizó un Roundup, que si no me equivoco es un total. Y le sale 2.148,12 euros de gastos y se va a 13.151 con 52. En este caso, en ingresos, teniendo en cuenta que tuvo un rendimiento de 4 toneladas por hectárea en el caso del centeno, pudiéndolo vender a 170 euros tonelada, y 0,80 toneladas hectárea de guisantes vendidas a 2,40, salen unos ingresos de 11.352. En este caso, vemos que la relación ingresos-gastos queda negativa. Esto también es un poco lo que os decía antes. Cuando la explotación tiende a ser más pequeña, tendemos a ser menos rentables, porque las labores tenemos que hacerlas exactamente igual, pero productivamente, pues no conseguimos pues,
el montón de grano para entendernos suficiente para, para soportar esos gastos. Y en este caso, este año, si os fijáis, lo que sembró fueron 21 hectáreas y acordaros que el año anterior fueron 38. Entonces, este es un hándicap no para Sergio, sino para la agricultura en la que nos movemos hoy, por suerte o por desgracia, es lo que hay. Indicaros que este año el gasóleo estaba más barato y, por ejemplo, lo vemos en el pulverizador. Este año el coste nos sale a 6,47 euros la hectárea y, no, pues entonces es al revés. Este año aún estaba más caro el 5,63, sí, correcto. Este año, no, claro, es más barato. Este año estaba un poquito más barato el gasóleo. Si no recuerdo mal, era 1,22,9 y el año primero 1,36, ¿vale? Que lo mismo, ¿eh? Sale de calcular la media proporcionada por el ministerio. Si hacemos la comparativa en ecológico, pues bueno, como veis, he decidido quitar el pase de vertedera porque, porque en ecológico no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero es una práctica que tendemos que sea lo menos posible, porque agronómicamente pues nos cambia los horizontes, la vida microbiana que tenemos, pues justo le hacemos lo contrario, porque la que está en profundidad, que es anaerobia, la pasamos a la superficie y con oxígeno la estamos fastidiando, y a la inversa, la que tenemos en las zonas más cercanas a la superficie, que trabajan con oxígeno porque lo necesitan, al pasarlas a la profundidad, pues la matamos también. Y con el intercambio de horizontes, pues claro, estamos perdiendo muchas propiedades de textura y de composición del suelo, que en ecológico, salvo casos muy determinados, pues yo he entendido que era mejor este año apartarlo. Y lo que he hecho ha sido sustituirlo por 3 pases de grada para que nos permitieran, como os digo, pues eso, retrasar la siembra, que es una práctica habitual, porque siempre en ecológico retrasamos la siembra para conseguir que afloren las plantas adventicias en un primer momento y las podemos de esa manera pues cortar, entoñar, las volteamos, se incorporan a la tierra y hacemos ya pues un primer filtro de plantas adventicias que compiten luego con nuestro cultivo. Y bueno, como antes, he mantenido la semilla que utilizó Sergio. Lógicamente hemos sembrado. Si os fijáis, he puesto pulverizador y abonar porque, bueno, he querido, pues en el segundo año, para hacer una hipótesis diferente a la anterior, pues a Sergio le dio tiempo a preparar bien el terreno y hacer un abonado de fondo y un abonado de primavera. Como abonado de fondo hemos metido el Action Plus, que es un 766 con microorganismos y materia orgánica, es un abono certificado en ecológico que se utiliza bastante en Castilla y León. La dosis es a 500 kilos de hectárea y su coste, que es un coste real, digo real porque vamos, es un abono que comercializamos nosotros, entonces este es el coste que tuvo ese producto el año pasado al agricultor, que son 300 euros la hectárea, y como veis, repito, a la salida del invierno, la aplicación del superbiazón, que como os he dicho antes, es un nitrogenado con aminoácidos, muy utilizado, y con azufre, muy utilizado en agricultura ecológica, para la salida del invierno, aprovechar esos aminoácidos que tiene el producto y conseguir que la planta se despierte un poco antes, cuando vayan a llegar los calores, y conseguimos tenerla activa un poquito antes de lo que tocaría, porque como las aportaciones en ecológico, pues eso, son diferentes al convencional, tratamos de equilibrar a la planta para que ella esté en su estado vegetativo más óptimo y pueda extraer recursos del suelo. Y bueno, nos da en este caso un subtotal de 7.060,65 y para el guisante lo mismo. He decidido también sustituir la vertedera por 3 pases de grada. El resto es lo mismo porque, bueno, lo mismo no, porque obviamente no aplicamos ningún herbicida. Nuestro herbicida son estos 3 pases y, y el guisante pues no lleva ninguna aplicación externa de fertilizante. Y nos da, pues eso, un total de 1.411,20, dando un total de gastos de 8.471,85. Y en el apartado de los ingresos,
he hecho exactamente lo mismo que antes. He reducido un 40%, he vuelto a reducir un 40% la producción de ese año para Sergio, si lo hubiera hecho en ecológico, y entonces nos da 2,40 toneladas de hectárea de centeno y 0,48 toneladas por hectárea de guisante. Lo mismo, en la campaña 23, el centeno en ecológico lo pudimos liquidar a 230 euros tonelada y el guisante a 400 euros tonelada. Con lo cual, pues nos da unos ingresos de 9.432. Y vemos que en el ingresos-gastos tampoco es para tirar cohetes, pero nos vamos a un resultado positivo de 960 con 15 euros. Antes de pasar a analizar ayudas y gastos extra en ecológico, ¿sobre esto alguna cosa? Sergio, primero tú. No, comentar un poco por apuntar algo que sí que es cierto que es muy poca la explotación es pequeña, lo que os había comentado, unas 60-70 hectáreas. Lo que pasa que estas dos últimas campañas sí que se complicó bastante. No, lo que comentaba, mi madre es la que era titular de la explotación. Y yo he echado una mano, y ahora que me voy a quedar, pero no, o sea, no vivo exclusivamente de la agricultura o hemos vivido, me refiero a que hemos compartido con otros trabajos, de ahí el tamaño de la explotación y demás. Y sí que es cierto, lo que quería comentar es que estas dos últimas campañas y la campaña actual se ha complicado bastante pues eso, por las precipitaciones que hay por la zona. Hoy, por ejemplo, pues, llevamos sembrando una semana y este año llevamos unos 300 litros por hectárea caídos, lo que nos está complicando un poquitín. Y el hecho de que haya poca superficie sembrada es un poco, responde a eso, a la climatología que tenemos en la zona, por apuntar un poco. Sí, 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 no, sí. A ver, si yo el comentario no le hago, pues eso, de forma despectiva, al contrario, sino para, para poner énfasis en que precisamente estamos en un momento o en un esquema de funcionamiento que si estamos dentro del patrón convencional, la pequeña superficie está abocada pues, a pasarlo muy mal. Por eso, quiero decir, cuando analizas las ayudas de la Junta de Castilla y León a la incorporación de jóvenes y estas cosas, si te fijas, está previsto que la gente al final pues, monte explotaciones de 200, 300 hectáreas, que claro, que es una barbaridad. Pero si analizamos los datos, como estamos haciendo ahora un poquito a detalle, que por supuesto se me escaparán cosas, ves que el esquema que tenemos es ese. Cierto es que en el ecológico la ventaja que tenemos por los condicionantes que tiene el valor de nuestro producto, los costes de las labores que utilizamos otras, etcétera, etcétera, nos permite poder tener explotaciones más pequeñas y que sean rentables. Y donde igual cabe una convencional, pues pueden caber tres ecológicas y ser viables. Porque al final, lo que os digo, pensad que la amortización de la maquinaria, claro, tiene una relación directa con la superficie que tenemos. Entonces, claro, al final, amortizar un tractor, o lo que sea de segunda mano, no es lo mismo amortizarlo en 20 hectáreas que en 100 hectáreas. Entonces, lo que te digo, no es porque tu explotación sea pequeña, sino que, fíjate, nos sirve muy bien, Sergio, precisamente tu explotación de foto y que tú lo has dicho, dice, no vivimos de esto. Claro, es que si analizamos bien los números, sería muy difícil que exclusivamente explotación, ¿sabes? Ujú. Eso es, sí, lo has descrito a la perfección. Vale, pues bueno, de momento voy a quitar esto y ahora voy a volver a la presentación, si no os parece mal, que está aquí, que como se veía mal y no me ha gustado, por eso la he quitado, ¿eh? Aquí, si os fijáis, es lo que hemos visto, pero es que se ve muy pequeño y no me gusta. Queda, yo creo que mejor como lo hemos hecho. Este era el primer año, que es el que hemos visto, y este el segundo. Este ya sí se ve bien, ¿no? Esto lo veis bien, ¿verdad? Sí. Se ven bien los números. Vale. Dale F11 que se verá un poco mejor. Mm, F11. Bueno, no. Ya le he dado F11, ¿qué quieres? Más grande, así. Bueno, sí es muy grande. Ahí. Ahí va, perdón.
Bueno, aquí lo que he analizado es eh, que a mayores, para esa explotación de Sergio, hay unos costes de certificación de 550 euros al año, ¿de acuerdo? Pero en contrapartida tiene unos ingresos, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido olvidar, o sea, no he cogido el ejemplo básico de la Junta por tramos, no, he mirado la explotación de Sergio si estuviera en ecológico. Entonces, pensando que la explotación de Sergio es de 60 hectáreas, el primer año, si os fijáis, o sea, 60 hectáreas, si estuviera, porque bueno, perdón, para los que no estuvisteis, el primer contrato que una persona firma cuando empieza a estar en ecológico en Castilla y León, ese primer contrato tiene dos etapas que van dentro del mismo contrato. Es decir, el contrato es de 5 años. Tiene una primera etapa de 2 años que se llama periodo de conversión y otra etapa de 3 años que ya es ecológico. ¿Por qué lo divide en dos etapas? Porque la administración pone más intensidad, más euros a la ayuda los 2 primeros años y luego que los otros 3. Después, en tu segundo contrato, hay una reducción del importe que viene marcada en la orden de bases de un 60% y en el tercer contrato y siguientes hay otra reducción a mayores de ese importe. Entonces, para no hacernos trampa, he valorado todos los escenarios. Es decir, este primer escenario, vamos a pensar que Sergio estaba en el periodo de reconversión y entonces para ese primer año suyo, el año que sembró 38 hectáreas, hubiera cobrado 9.530,40 euros de la ayuda de la Junta de Castilla y León. Si su primer año hubiera sido el que sembró 21 hectáreas, pues hubieran sido 5.266,80. Vamos a pensar que Sergio sigue funcionando y siempre es con la misma superficie. Pues los tres, los 3 últimos años de ese primer contrato, él cobraría, si siembra 38, 7.942 y si hubiera sembrado 21, 4.389. ¿Que está en su segundo contrato? Pues cada año, si siembra 38 hectáreas, serían 6.353,60 y si son 21, 3.511,20. ¿Y que está en el tercer contrato y siguientes? Pues la cantidad sería 4.765,20 o, si hubiera sembrado 21 hectáreas, 2.633,40. A ver, esto es un poco rollo, porque son ahora sí muchos números de golpe y a uno dirá, joder, vaya rollo. El caso es importante, lo pongo, ¿por qué? Porque a mayores de la propia PAC que Sergio cobra estando en ecológico, estaría sumando, dependiendo en qué escenario estaría Sergio de sus contratos, etcétera, etcétera, y superficies, pues tiene un plus que aproximadamente de media estamos hablando de unos 5 o 6 mil euros más al año. Es decir, sería su PAC más 5 o 6 mil euros. Que volviendo a la pregunta de Gabriela, con los ejemplos que hemos puesto, produciendo en ecológico, pues a Sergio le quedaría la PAC, este plus del ecológico y ese pequeño beneficio que le ha sacado a producir en ecológico para su nómina, por así decirlo. Y con el condicionante que os he dicho también, que no he querido meter ya más condicionantes en la presentación. Si tiene parcelas que están arrendadas, a esto que estábamos hablando que sería para él por su trabajo, habría que restarle los arrendamientos. ¿De acuerdo? Pero vamos, tanto en convencional como en ecológico, lógicamente. Perdona, Quique, y aquí igual estaría bien añadir que si que esto lo estamos viendo con los números muy concretos de Sergio y a lo mejor es mucho número, pero que si alguien quiere ver la lógica detrás de esto y el esquema general explicado un poco más despacio, que está el otro vídeo en el que ya lo explicaste más despacio y que pondremos el enlace en la descripción de este vídeo en YouTube y que si no se puede buscar en el canal de Píldora Verde también. Correcto. Está más Sí, explicado, más en detalle todo esto de lo de las ayudas, siempre para el caso de Castilla y León, que no es el resto, supongo que sea diferente en cada comunidad autónoma, ¿verdad? sí, de hecho, efectivamente, cada comunidad autónoma tiene, in- te diría que algunas tienen criterios diferentes,
y todas, lo que sí que tienen todas es importes diferentes. De hecho, que ese dato sí le tengo en la cabeza, porque aquí estáis viendo los importes que se perciben en Castilla y León, ¿vale? Que ya veis que en conversión son 250,80 por hectárea, en ese primer contrato, cuando no es conversión, 209, tu segundo contrato, 167,20 y el tercero, 125,40, pues la media de España, si cogemos todas las ayudas ecológicas de las distintas comunidades autónomas, la media que se paga en España por hectárea en ecológico son, en secano, 110 euros la hectárea. Para que veáis las diferencias que hay entre unos territorios y otros. Porque para que haya una media de 110, pues lógicamente hay sitios como Castilla y León que llegan a pagar a 209 y otros que pagan a 70. Gracias. Nada, entonces, bueno, con esto valoramos, porque, pues eso, quería tanto el coste extra como el ingreso extra, quería tenerlo aparte, ¿vale? Y con esto llegamos un poco al final, Gabriela, de ese análisis de las diferencias, ¿vale? Yo, como resumen, pues lo que hemos visto antes, vemos que tanto en un año, tanto aunque aquí se vea pequeño, tanto un año como el otro, pues en un año tenemos una diferencia a favor de lo que hemos dicho de 6 veces más y en el segundo año en el convencional la cuenta nos salía en negativo y en ecológico no por mucho, pero nos salía en positivo. Entonces, bueno, pues yo sinceramente creo que haciendo las cosas bien en ecológico es una alternativa más que razonable, por supuesto, a explotaciones pequeñas seguro, pero también a explotaciones que están en zonas poco productivas. ¿Por qué? Porque en el ecológico se puede llegar a conseguir un plus en el valor de nuestros productos, que ese plus en el convencional no lo tenemos. También a mí me gusta ser honesto y, bueno, y decir lo que pienso. No por el mero hecho de producir en ecológico lo que estamos haciendo es maravilloso, no, ¿vale? Quiero decir, muchas veces nos entra producto que es ecológico, pero que tiene pues mucha suciedad, el grano es muy pequeño, no tiene, por ejemplo, igual un trigo propiedades harineras. Vale, ¿es ecológico? Sí, sí, es ecológico, pero no solo por ser ecológico tiene calidad. Que para mí es un matiz importante y el camino que entiendo que la gente que estamos en ecológico y producimos en ecológico tenemos que seguir es producir en ecológico, que es otro sistema de producción por sus pros y sus contras, pero intentando siempre ir a conseguir la máxima calidad de nuestros productos que se puede conseguir, porque en la otra sesión creo que lo hablamos, pero si no os lo comento ahora, ese 40% que yo le aplico a la reducción, conocemos muchos, muchos, muchos casos donde el ecológico está a una distancia de un 10%, un 15% del convencional. Entonces os podéis imaginar que, claro, si la diferencia de la materia prima, vamos a poner, puede ser un 15% más o menos la diferencia entre el convencional y el ecológico, pues hombre, con menos kilos, hacemos bastante más rentable nuestra explotación. Alejandro, bueno, que tienes la mano levantada. Sí, a ver, en el cuadro de los ingresos de ayudas, el tema de las superficies de 38 y 21 hectáreas es por los barbechos, entiendo. Sí, claro, a ver, efectivamente, yo he puesto 60 hectáreas de superficie, que es esa explotación tipo de Sergio, y he supuesto que él tenía un contrato de 60 hectáreas en ecológico, pero solamente tú cobras la ayuda por las hectáreas que has cultivado. El barbecho en ecológico no se paga nada, no hay ningún plus. Exacto. Entonces, La dime. pregunta es, esa diferencia de ingresos, por ejemplo, de 9.000 a 15.000,
eh, ¿merecería la pena hacer cultivos auxiliares o cultivos mejorantes en los barbechos y cobrar el total de la ayuda ecológica? Y más si tenemos en cuenta, por ejemplo, la fijación de unidades de nitrógeno, etcétera, en los barbechos. Hombre, a ver, lo normal, estando produciendo en ecológico, no es que el barbecho no sea una buena práctica agronómica, porque lo puede ser, porque de hecho lo es, pero siempre es más interesante efectivamente introducir un cultivo, aunque no lo vayamos a llevar a término y lo cosechemos para entendernos y lo moneticemos por las propiedades que nos puede aportar efectivamente de riqueza posterior al suelo, etcétera, etcétera. Lo normal es establecer una buena rotación en toda la superficie. Obviamente esa rotación, no solo porque lo diga el reglamento, sino por cuestiones agronómicas, hay que incluir la leguminosa y hay que trabajarla, eso está claro, y tendríamos que ir siempre a intentar producir en toda la superficie que tengamos en ecológico. Sí, sí, claro que sí. Primero, lo que me refería es que si el cálculo, si los números salen, es decir, las labores que inviertes en hacer un cultivo auxiliar, eh, las mínimas necesarias para mantener un barbecho cultivado, compensarían esos ingresos que dejamos por el camino de ayudas. Pues vamos a ver, así en directo, y esto, atropellándome un poco, vamos a hacer un cálculo. Estamos hablando de 60 menos 38, 22. ¿Podrías cambiarlo y compartirnos el Excel que seguimos viendo el PDF? Sí, no, estoy haciendo un cálculo en calculadora, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, lo que estoy. Vale, es verdad, tienes razón. Lo que voy a hacer es explicároslo. No, 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 perdona, que es que pensaba que pensabas tú que estabas compartiendo el Excel, perdona. No, pero os lo cuento. Calcula la diferencia entre las 60 hectáreas y las 38, por ejemplo, en el año de las 38. Vale, son 22 hectáreas. Entonces, vamos a pensar que un cultivo al que podemos asemejar es el cultivo de guisante, por ejemplo, que es una leguminosa. Si cogemos los datos de gastos que teníamos para 6 hectáreas, eran 1.411,20 multiplicado por 4 para hacer aproximadamente 24, ¿vale? Teniendo en cuenta que no lo vamos a cosechar, ¿eh? Pero he metido todos los gastos, semilla, labores, etcétera, etcétera. Nos saldría que eso nos cuesta 5.644 con 80 y ese plus que tendríamos por haber sembrado eso, me da igual, cojo el primer año, Es, unos 6.000, ¿no? 9.130 con 40, pues estaríamos cambiando el dinero, Sí, básicamente. pero teniendo en cuenta que tú el cálculo lo tienes hecho para unas labores orientadas a la producción, es decir, varios Correcto. pases de cultivador, tal, no sé qué, que eso se puede reducir mucho en un cultivo auxiliar, ¿no? Y sin Efectivamente. tener en cuenta el ingreso en la mejora del suelo, que sería, por ejemplo, el equivalente a un abonado ligero, ¿no? Hombre, pues sería, efectivamente, sería el equivalente a que al año siguiente no aplicáramos ningún fertilizante de fondo, porque lógicamente lo hemos aportado con el cultivo y pensando eh, que el gasto por hectárea, eh, el gasto por hectárea son 180 euros la hectárea de fertilizante, pues sobre esas 22 hectáreas, si nos estamos ahorrando 128 euros la hectárea, nos estaríamos ahorrando 2.816 euros. ¿Me explico? No sé si se ha entendido, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Mm. Vale. Bueno, pues eso, más cositas que preguntemos. Gabriela, que te veo que has quitado el micro. Sí, no sé si Sergio tiene alguna pregunta que es el que es fundamental, que no le queden dudas. No, de momento no. Sí que es cierto que
en la otra sesión, Quique, pues eso, toda la información que dio me quedó bastante claro. Y bueno, los datos que hemos visto sí que se asemejan bastante a lo real, por no decir que, pues eso, que al 100%, o sea que es muy ajustado. Vale. Yo, Quique, lo que te quería preguntar, a ver si también nos puedes contar así un poco en directo, es si podemos hablar de casos en términos amplios, igual que lo que antes has dicho, de la gente que tenga superficies pequeñas, de gente a la que sí es muy probable que le compense el cambio y gente a la que sí es muy probable que no. Tipo, pues lo que has dicho antes, ¿no? Si tienes una explotación pequeña, es más fácil que la puedas rentabilizar en ecológico que en convencional. Yo no sé si hay otros casos, tipo, pues si ya tienes mucha maquinaria comprada, ¿no? Si tienes mucha maquinaria comprada que es para unas labores específicas, igual no te compensa pasarte. Yo no sé, pensando en otra gente que pueda estar viendo este vídeo, sí, se pueden describir así grandes casos en los que es más fácil que salga a cuento y grandes casos en los que no. A ver, sí, porque vamos a ver, hay un bloque que va en relación directa con la producción, en el que zonas muy productivas, ahí que te salga el número en ecológico es mucho más difícil. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque esas zonas que son muy productivas, el ideario que tenemos todos en la cabeza pensando en Castilla y León de la zona de la Bureba, eh, es muy difícil la transformación a ecológico. ¿Por qué? Pues por los condicionantes agroclimáticos que tenemos, por el régimen de lluvias, que eso lógicamente afecta a la proliferación tanto de plantas adventicias como de fauna auxiliar, que luego habría que manejarlas en ecológico, y como son zonas en las que los cultivos se van a rendimientos muy grandes, la semilla con la que trabajamos de partida, claro, deja de ser una semilla autóctona y pasa a ser una semilla con gran capacidad productiva. Las semillas con gran capacidad productiva, lo mismo, son mucho más sensibles a la falta de químico, para entendernos, con lo cual, si nos metemos en ecológico, no es que no podamos producir en ecológico, sino que la capacidad productiva que vamos a conseguir en ecológico va a ser bastante menor. Y si hacemos los números, como hemos hecho aquí, va a ser mucho más rentable en la Bureba sembrar trigo convencional, que lo estás cosechando a 7.000 kilos la hectárea, que hacerlo en ecológico. Y por otra parte, la zona en la que es una zona objetivo para el ecológico es, cuando yo digo zonas poco productivas, no me refiero a zonas de medias de 1.000, 1.500 kilos la hectárea, sino de 2.500, 3.000 kilos la hectárea en cereal, de rendimientos medios. Todas esas zonas, la transformación ecológico tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa ya luego es que el propio agricultor o la agricultora tenga otro esquema de trabajo, de funcionamiento, de que no quiera liarse, porque al final no nos olvidemos, aquí en ecológico, pues eso, es otro método de producción, estamos controlados, hay que hacer mucha documentación, hay que repensar muy bien las cosas. La improvisación no nos viene muy bien, porque no nos viene muy bien, entonces tenemos que ir acompasándonos más al tiempo, y nunca mejor dicho, que tenemos y que padecemos, pero a nivel económico, con rendimientos de 2.500, 3.000 la hectárea, es muy fácil. Con lo cual, fíjate que te estoy diciendo una zona muy amplia de Castilla y León a la que el ecológico le puede encajar perfectamente. Y lógicamente, cuanto más bajemos los rendimientos medios de la zona, más rentable es el ecológico. ¿Por qué? Pues justo por todo lo contrario a lo que os he contado de la Bureba. Una zona que tiene rendimientos medios, pues yo qué sé, una zona de aquí de Zamora, la Guareña, que pega con una zona sur que pega con Salamanca. Es una zona que, esto es estadística de la Junta, 1.500 kilos la hectárea de cereal. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que ahí las variedades
que principalmente utilizamos en ecológico, que tienden más a variedades autóctonas o variedades muy resistentes, tienen capacidad productiva de sobra para llegar a esos 1.500 kilos. Como las zonas ya son pobres, competir con una semilla que está preparada para poder dar 5.000 kilos lo va a pasar muy mal en las zonas donde la media es 1.500 porque tiene capacidad productiva, pero luego no tiene el entorno que le ayuda. Entonces es mucho más sensible a cualquier cosa. ¿Qué quiero decir? Que la diferencia entre producir en convencional y ecológico se reduce mucho, es decir, en esa zona media que el convencional da 1.500 kilos, el ecológico, por muy mal que lo hagas, vas a llegar a los 1.200 kilos. Entonces, estamos hablando que ya solo con el diferencial económico que tiene tu producto por estar en ecológico, ya está. Ya te sale más rentable que hacerlo convencional. Y si os fijáis, yo nunca valoro las ayudas, ¿eh? Siempre las dejo como un apartado. O sea, esto tiene que ser rentable a nivel agronómico, con nuestras cosechas y con la comercialización de nuestras cosechas. Luego, a mayores, si tengo una ayuda, es estupendo. Pero esto tiene que ser rentable. Sin una ayuda, porque quién sabe, igual dentro de 10 años ya no hay ayudas al ecológico. Entonces, en esas zonas, hacer ecológico tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho, los crecimientos en Castilla y León han ido principalmente, Gabriela, por zonas como esta que yo te estoy contando. O sea, poco nivel productivo y luego zonas, por ejemplo, de tierra de campos, que son alfalferas, porque el cultivo de la alfalfa, hacerlo en convencional y en ecológico, tiene muy, muy pocas diferencias y a nivel de rendimientos también. Cierto es que hay que contarlo todo, que ya sabéis que a mí no me gusta que se piense la gente que el ecológico es lo más maravilloso. El forraje ecológico tampoco tiene un plus tan grande en la venta, ¿eh? O sea, la diferenciación económica es bastante pequeñita, pero cuando digo pequeñita, digo pequeñita, o sea, muy poco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a nivel de costes tengo prácticamente los mismos. Entonces, si tengo por poquito más que sea, ya me está saliendo mejor que el convencional, ¿vale? Pero lo que hablamos, ¿eh? Es cambiar el esquema de hacer las cosas. Y eso cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo que yo estoy en casa sentado y veo cómo pasan los tractores, el que produce convencional, aplicar herbicida, y yo estoy quietico, tranquilo, diciendo, bueno, que llueva, que arroje las plantas adventicias, que ya hasta dentro de 15 días no empiezo a trabajar. Y lo que hablábamos en la anterior sesión, pues de esas reuniones en el bar y que tienes las tierras sucias y que, bueno, que no produces nada, todo este tipo de cosas que también hay que tenerlas en cuenta y a nivel mental son importantes. Luego habría otros dos reductos bastante complicados, ¿no? Para la producción ecológica, que son los regadíos tradicionales de monocultivo, ¿no? Por ejemplo, los maíces, también de alta producción, y lo que llamaríamos la parte intensiva de la ganadería, o sea, el remate de la ganadería, por ejemplo, el vacuno de cebo, este tipo de reductos que se hacen mucho más complicados. Sí, a ver, el regadío en monocultivo ya per se es imposible, porque, porque no es compatible con las prácticas en ecológico. Otra cosa es que podamos hacer, No, no, no me refiero al regadío monocultivo, sino al sacar a alguien de ese regadío monocultivo a hacer otra cosa. bueno, eso es difícil, pero por ejemplo, que el ecológico sea rentable en un regadío, se puede hacer rentable un regadío, porque afortunadamente a día de hoy, pues eso, existen muchas herramientas que nos permiten combatir, pues lo que hablamos, sobre todo, pues las posibles enfermedades que podamos tener, que al final en un regadío, por el tema de humedad, pues lógicamente siempre va asociado otro tipo de enfermedades, pero eso está superado. El miedo en el regadío para pasarse a ecológico es precisamente el desconocimiento de las herramientas que hay disponibles y ese miedo que nos entre una plaga y que no seamos capaces de controlarla. Dicho lo cual, puede pasar. Ojo, ¿eh? Quiero decir, puede pasar que si no detectamos a tiempo una plaga en ecológico, no dispongamos de un producto lo suficientemente eficaz como para parar la plaga y que se nos vaya la parcela al garete.
Entonces, esto, a mí me gusta ser honesto y que nadie se piense que el ecológico ni es lo más fácil ni lo más maravilloso. Y con respecto a la ganadería intensiva, bueno, en realidad hay un problema en general con, un problema, una dificultad que superar con la ganadería, que es el tema de la comercialización, que determinadas ganaderías sí han encontrado nichos de mercado, por ejemplo, los huevos. El huevo ecológico, afortunadamente, tiene una introducción en el mercado muy grande, tiene mucha venta, está muy extendido, pero el vacuno, efectivamente, pues aunque parezca mentira, en el 2024 es un mercado por abrir todavía. El mercado del porcino en ecológico hay, pero lo mismo, hay muy poquito, podría haber mucho más. Vacuno de leche, por ejemplo, pues es más sencillo, la cornisa cantábrica ya ha reconvertido muchísimo y se está desarrollando. Lo mismo pasa en el caprino, que caprino con actitud láctea hay mucho y también algo de cárnica, pero todavía falta mucho mercado por sacar. Entonces ahí hacer esa reconversión al ecológico, el miedo viene de que los costes asociados a producir en ecológico en la ganadería sí se disparan con respecto a la agricultura y lógicamente si no tengo ese plus en la venta, pues claro, es más difícil hacerlo rentable. De hecho, hoy estar en ganadería ecológica pues es gente que tiene las cosas muy claras, porque ahí lo que os digo, hay los costes, y hablando en plata, el coste pues eso, del pienso, del taco, en ecológico hay mucha diferencia con respecto al convencional. Y lo que os decía, si le unimos la falta del plus en la venta, pues ahí, hoy por hoy, Gabriela, eso, por ejemplo, hay que seguir trabajándolo para animar a la gente a decirle, oye, métete a ecológico, pues no, cuidado, cuidado, porque los costes se disparan. Claro, también decir que tendremos un vídeo como este, igual un poco más corto, con dos ganaderos Ujú. de Galicia, que creo que sobre todo, claro, porque la pregunta que te hacía Alejandro tenía más que ver con el intensivo, y yo creo que igual mucha de la gente lo que hace es irse al extensivo, ¿no? Al extensivo y Claro, al extensivo ecológico, y que ahí la cuestión es diferente. a ver, Eh, nosotros lo vemos a diario, o sea, la ganadería extensiva que no esté produciendo en ecológico ahora mismo, yo soy de la opinión de que está, no vamos a decir perdiendo dinero, pero dejando de ingresar un dinero importante. Cuando haces una comercialización de terneros a cebo convencional, por ejemplo, pero cuando entra en juego la persona que ceba sus propios animales, los costes del pienso son inviables. O sea, no se puede ahora mismo cebar con el coste que tiene el pienso. Sin tener un mercado que refleje ese aumento de precio del producto, ¿no? sí. Yo, Quique, lo que te quería preguntar, volviendo a la agricultura, que igual es donde más tienes Mm. más experiencia y en esto concretamente que estás más en el día a día, hablabas de ese, como de ese potencial de crecimiento de la producción y del mercado, pero quería que nos contases si sabes cómo está ahora mismo desde el punto de vista de la demanda en cuanto a cuánto espacio hay para que entre más gente y poder mantener esos precios que son un pilar importante de que salieran las cuentas en ese Excel, ¿no? Poder seguir contando con un precio alto. A ver, ahora mismo, afortunadamente, lo que tiene que ver con materia prima que nos comemos las personas bajo un proceso de transformación, harinas, copos de avena, etcétera, etcétera, ahí hay un margen de demanda muy grande, muy grande. O sea, todavía cabe mucha gente en el mercado. Lo que va a destino animal, pues es más difícil poderlo concretar. ¿Por qué? Porque depende del año, quiero decir. Eh, en España la demanda no es muy grande, pero somos un país que gustamos mucho a Europa. ¿Por qué? Porque somos un estado que la certificación se realiza con muchas garantías, con mucha seriedad. Entonces, dentro de que el mercado francés, alemán, danés, belga, holandés,
el Reino Unido incluso, que tienen la ganadería muy desarrollada y no son capaces de producir todo lo que necesitan, pues en vez de buscarlo en otros estados de la Unión Europea, lo buscan en España. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esto dependes de un tercero. Y hay años que la demanda es interesante para ellos y otros que no. Pongo un ejemplo. El año pasado en concreto, eh, el trigo que se consumió ecológico en España vino de Francia. Porque el trigo en España, por los condicionantes de la guerra y el aumento de los gastos y perdón, de los costes de toda nuestra del gasóleo, la maquinaria, nuestro trigo estaba posicionado muy caro. Y entonces los franceses, que habían tenido un exceso de producción, lo estuvieron introduciendo en España. Dicho lo cual, yo desde que llevo trabajando en esto, ese año he sido el único que no ha subido producto de España a Europa con destino animal. Con lo cual, margen de maniobra, hay margen de maniobra. A la par, hay que seguir trabajando como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, para que aumente la cabaña ganadera en España y, súper importante, que los fabricantes de pienso que tenemos en España empiecen también a trabajar con la leguminosa autóctona. Porque al final nosotros en ecológico, para hacer bien las cosas, como os he dicho antes, tenemos que diseñar una rotación lo suficientemente bien hecha para tener nuestro suelo en las condiciones que debemos de tenerlo y que nuestros cultivos se desarrollen como se tienen que desarrollar. Y ahí en ese punto la leguminosa es clave. Y hay zonas donde por más que queramos cultivar guisante, pues Sergio tiene mucha suerte. Está en una zona donde puede cultivar guisante. La provincia de la zona que os he comentado del sur de Zamora, si ponen guisante, ya está, se han gastado el dinero, no lo van a cosechar. Se tienen que ir a una leguminosa como puede ser la algarroba, mucho más rústica. La beza, lo mismo, más rústica. Entonces, hace falta que haya un cambio de concepto en la elaboración del pienso ecológico, por supuesto en el convencional, pero aquí estamos en el ecológico, y empezar a utilizar leguminosa autóctona, porque los fabricantes de pienso en ecológico lo que han hecho ha sido, si estaba aquí el modelo del convencional, pues le hemos desdoblado con materias primas ecológicas. ¿Qué quiero decir? ¿Tenemos soja ecológica en España? No, la importo. Ya está. Traigo soja ecológica, principalmente de China o de la India, y hago mi pienso ecológico, con soja. Claro, estamos dejando en el camino muchísima leguminosa autóctona de un gran valor proteico que podía pagarse a unos precios normales al agricultor, es decir, razonables, justo, y conseguir esos piensos y esos cebos que hemos hablado y esos tacos bastante más económicos al ganadero. Pero claro, hace falta pues un cambio de concepto y quizás hace falta que ahí sí la administración diga, tenemos que incentivar que esto empiece a pasar. Entonces, a tu pregunta, que me enrollo un montón, ¿hay margen de maniobra para que entre gente y se siga vendiendo en ecológico? Sí. Castilla y León hemos pasado en estos últimos 5 años de 53.000 hectáreas a unas 100.000. Aún así, si pasáramos a 130.000, no pasaría nada. La gente podría seguir vendiendo en ecológico, que todavía hay mercado para poner producto en el mercado. Claro, y si se hicieran además todos estos otros cambios, ¿no? De más a un nivel de que no sea el desdoble del otro modelo, porque al final si la razón de ser de todo esto es que sea más sostenible o más ecológico, pues tampoco tiene sentido andar moviendo trigo por toda Europa o soja de la India para acá, ¿no? Pero Correcto. bueno, camino puedo recorrer. Sí, 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 desde luego. No sé si alguien más tiene más preguntas o si lo podemos dejar aquí. ¿Cómo estáis el resto? Yo, Quique, únicamente por apuntar como ejemplo, si nos puedes poner ejemplo de una rotación básica en la que se incluyan leguminosas o qué especie, por tener un ejemplo. Pues a ver, una rotación muy sencilla y muy básica. Podría ser perfectamente. Empezamos con una leguminosa, en tu caso puede ser el guisante,
puede ser una beza, puede ser una algarroba, por poner un ejemplo. Siguiente año nos podemos ir a un cereal, que queramos, una avena, un centeno, un trigo, una cebada, cualquier cereal nos encaja. El tercer año nos podemos ir a un cultivo de primavera que puede ser, por ejemplo, la pipa. ¿Para qué? Para cambiarle la estructura orgánica a nuestro suelo y a las plantas adventicias y fauna auxiliar, porque al retrasarle, al haber tenido 2 años siembra en otoño, el tercer año ya hacemos la siembra en primavera, con lo cual hacemos un falso barbecho y rompemos la dinámica. Después de ese girasol, eh, podemos perfectamente irnos otra vez a un cereal. Después de ese cereal, podríamos hacer otra vez leguminosa, pero en este caso yo la haría de primavera, incluyendo un garbanzo, por ejemplo, que le hago lo mismo, una siembra tardía de garbanzo, y puedo volver a repetir cereal y otra vez leguminosa. Y ahí tenemos una rotación, por ejemplo, a 6 7 años en los que hemos introducido dos leguminosas. Por ejemplo, quiero decir, es un ejemplo tipo que se me ocurre, pero lo importante y que falta, que eso es, pues, en concreto a ti y a mí, nos falta que te haga yo una llamada, hay que pensarlo siempre adaptado a las condiciones climáticas, porque eso es súper importante, ¿vale? Yo que te he contado es muy fácil de cumplir, por ejemplo, pues en la provincia de Zamora, con el régimen de lluvias que tenemos aquí y demás, pero igual en tu zona ese se nos complica un poco, ¿sabes? Pero bueno, ese podría ser una rotación tipo, porque se me ocurre así ahora, sobre la marcha. Que, ojo también, Perfecto. por ejemplo, que creo que lo comentamos en la otra sesión y me viene a la cabeza, eh, cuando hablamos de cultivar un cereal, siempre todos tenemos en la cabeza que lo llevamos a grano. Si, por ejemplo, alguien que va a dar este cambio al ecológico, que tiene sus miedos y sus cosas a las plantas adventicias y tal, que es lo más normal. Bueno, pues podemos plantearnos el cultivo de cereal también como un método para limpiar las parcelas. Es decir, siembro una avena, que sé que la voy a segar. ¿Por qué? Pues porque son parcelas que sé que me nacen un montón de plantas adventicias, no vamos a echar el glifosato, hablando en plata. Entonces, ¿qué hago? Vale, pues pensamos esa avena, la llevamos a que se haga forraje, determinamos el momento más óptimo para poder segar y llevarnos esas plantas adventicias que han nacido, y ahí luego tenemos dos momentos de hacerlo para pensar. Uno, voy a ir a por los mayores kilos posibles en la parcela y entonces no me importa que maduren un poco más las plantas adventicias, con lo cual algún reservorio de semilla voy a dejar para los años siguientes, o penalizo un poco la producción en mi parcela y siego antes de que las plantas adventicias lleguen a madurar. Y con eso estoy consiguiendo limpiar mucho la parcela, que el beneficio lo veré en los años siguientes. Pero puedo utilizar, y al no llevar a término el cereal, esto en un momento dado nos permite que podemos repetir cereal 2 años seguidos. ¿Por qué? Porque al no cubrir el ciclo vegetativo entero, tampoco está extrayendo de la tierra todos los nutrientes necesarios para llegar a ese ciclo vegetativo, y podemos plantearnos un primer año para limpiar, un segundo año en que le echamos un aporte vía fertilizante y vamos a por el grano, y tercer año, ahí es cuando metemos la leguminosa, por ejemplo. Vale. Porque luego, Quique, por ejemplo, del Superbia que has hablado en las tablas que has presentado, ¿cuántas dosis se suelen aplicar y en qué momento? Pues el Superbia se aplica entre kilo, kilo y medio. Yo en la tabla lo he puesto a kilo y medio para, pues eso, comer un gasto, para ponerlo lo más gasto posible. Kilo, kilo y medio. Y la época para aplicarlo es cuando estamos saliendo del invierno, cuando estamos saliendo del invierno, y en la previsión meteorológica vemos que en 10 15 días va a empezar a subir la temperatura. Entonces, 10 15 días antes que la previsión nos dé que va a empezar a subir la temperatura, es el momento de aplicarlo.
más bien 10 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque con ese aporte de aminoácidos lo que estamos consiguiendo es que en esos 10 días hasta que ya empieza a subir la temperatura, nosotros a la planta le estamos diciendo, toma unas vitaminas, empieza a moverte por dentro, empieza a mover un poco la savia, aunque haga frío, y la planta dice, vale, venga, pues yo arranco. Noto frío, pero como me has dado esto, empiezo a moverme. Y en esos 10 días hemos activado la planta, la hemos despertado del invierno y ya cuando empieza a calentar, su potencial fotosintético está activo al máximo y aprovechamos desde el primer día que calienta a que la planta sintetice y pegue ese primer estirón que a la salida del invierno es necesario. ¿Para qué? Para que gane un poquito más de altura y compita mejor con las posibles plantas adventicias que tenemos. Entonces, ¿cuándo? Con esa, pues no te voy a decir en febrero, en marzo o en abril. Ya, ya. Tiene que ver jugar con los tiempos, con las temperaturas que tenemos en la calle. Llevándolo a la práctica, yo el Superbia lo he aplicado desde finales de enero hasta finales de marzo. En esa horquilla yo he aplicado, dependiendo, como te he dicho, el año que, por ejemplo, a partir de finales de enero, pues ya se nos ha ido el invierno, pues aplico un poco antes. Si el invierno se alarga un poco más, pues tengo que esperar. Porque no pasa nada por aplicarlo, pero hombre, si nos vamos a gastar un dinero en un producto, hay que intentar sacarle la mayor rentabilidad posible. Entonces yo lo pienso como cuál es la aplicación más óptima para que la planta le saque el aprovechamiento necesario. Porque si después de haberlo aplicado no viene esta subida de temperatura, hombre, claro que no le hace mal a la planta, no, desde luego, pero estamos perdiendo el potencial que tiene ese producto. Y estamos hablando al final de dinero y de rentabilidad de nuestra explotación. Vale. No sé si alguien de los que están sin cámara pregunta algo o de los que estáis con las que estáis con cámara si queréis matizar o preguntar alguna cosilla. Bueno, de todas formas ya llevamos aquí hora y media, que es un tiempo razonable para hacerte estar hablando seguido. De todas formas, si quieres dar algún contacto para si alguien se quiere poner en contacto contigo o que le puedas hacer algún asesoramiento como este, pero para ellos o lo que sea, tu cooperativa es la cooperativa mesetaria, ¿no? Eso es, la cooperativa es cooperativa mesetaria y si te parece, vamos, aunque lo diga, pongo en el chat mi número de teléfono y el correo electrónico. Mi número de teléfono es el 626-500-497 y el correo electrónico es info@mesetariadealimentos.com. De todas Vale, formas, lo pongo en el chat, por si acaso para los que están sin cámara, info@mesetariadealimentos.com. Y vale, eso, también. También lo incluiremos en la descripción del vídeo por si alguien está viendo esto dentro de un tiempo y piensa, uff, no me atrevo yo con tanto Excel, quiero que me ayude aquí, que a mí también. Así que nada, bueno, muchísimas gracias eh, por este rato y por todos los ratos que has echado que no se han visto en cámara haciendo todas estas cuentas. Muchísimas gracias, Sergio, por dejarnos ver las intimidades de tus números. Seguro que a mucha A gente le vosotros. sirve poder ver algo así tan concreto para saber cómo se le aplica. Y nada, gracias a quienes habéis venido y habéis estado escuchando y gracias a quienes escuchen esto dentro de un tiempo. Y nos vemos en la próxima.